En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Martín el Humano fue el último monarca de la Casa de Aragón original, descendiente de la unión dinástica entre la Casa Jimena del Reino de Aragón y la Casa Condal de Barcelona. Poco más se suele conocer de un reinado que se alargó entre los años 1396 y 1410 y en el que también ocurrieron otras cosas muy importantes para el devenir de la corona de Aragón. ¿Cómo fue el reinado del rey Martín de Aragón? ¿Por qué se le conoce con ese apelativo de El Humano? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Episodio 175, el 16º de esta quinta temporada, y regresamos una vez más a la colección de programas pues que más nos soléis demandar y que más escuchas suelen tener. Y es esta colección que poco a poco y de manera cronológica vamos completando sobre los reyes de Aragón. En la actual temporada ya retomamos la saga de monarcas con el reinado de Juan I el Cazador, el cual te contamos en el episodio 6 por si te lo has perdido o quieres volver a escucharlo, ya que como sabes lo tienes disponible siempre que quieras en podcast, en aragonradio.es y en otras plataformas como iVoox, Spotify y en Apple Podcast. En el actual episodio llegamos al segundo rey que vamos a tratar esta temporada y esta vez continuamos con el que fuera el hermano de Juan I, ¿no? Y a la postre sucesor en el trono, Martín I o Martín el Humano, que muchas veces nos suelen hacer la broma en las redes sociales cuando hablamos de este monarca, pues alguno aparece por ahí en plan, el humano, pues ¿qué vaya? ¿Algún extraterrestre? Dice, bueno, pues luego dice, vamos a hablar el por qué se le llama con este apelativo del humano, ¿no? Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, pues me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, un placer seguir aquí un programa más, como no. Tú eres Santiago el extraterrestre. Santiago el extraterrestre. Sí. Mira, me han llamado muchas cosas, pero extraterrestre hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, o sea, nunca. Espero jamás. que de esas cosas la mayoría sean buenas, al menos. Yo qué sé. Pero bueno, ya se sabe lo que se suele decir también, ¿no? Que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen. Sí. Bueno, pues volvemos al medievo y volvemos a esta colección que tanto, como digo, pues le gusta a la gente. Es que se nota mucho en las descargas y en las escuchas de los podcasts, que es esa colección en la que vamos hablando de los diferentes monarcas aragoneses que empezamos desde la primera temporada y que bueno, pues ya estamos en la quinta y poco a poco vamos avanzando ya, y de hecho con el monarca de hoy vamos a terminar pues que con el último, como decía en la presentación, de esa Casa de Aragón original, aunque es verdad que después cuando lleguen los Trastámara, que todos conocemos, ¿no? Después del compromiso de Caspe, seguirán utilizando ese, ¿no? Pues Casa de Aragón, el rey de Aragón, ¿no? Lo seguirán utilizando, pero al final sabemos que es una dinastía diferente, ¿no? De origen castellano. Pero bueno, antes de ver cómo fue su reinado, pues el de Martín el Humano, en este caso, que es nuestro protagonista, toca conocer mejor la figura de este hombre, ¿no? La figura humana, digamos, que muchas veces cuando se habla de estos personajes importantes de la historia, pues como que se deja de lado un poquito el tema más humano, los orígenes, de dónde viene, el por qué piensa de una manera o de otra y tal, ¿no? Así que vamos a conocer mejor la figura de Martín, especialmente en su juventud y cómo fue el camino hasta un trono que, pues en principio, Santiago, pues no le correspondía, ¿verdad? Claro, porque la situación que le tocó pues vivir a Martín el Humano no es que sea especialmente atípica, y más pues bueno, con la alta tasa de mortalidad existente en la época, incluso entre las élites. Sí, incluso entre los ricos, también claro. Había muchas muertes, ¿no? Eso es. También pues bueno, o sea, también pues no es especialmente atípica pues por las frecuentes ocasiones en las que un monarca pues no podía tener descendencia o esta fallecía antes de tiempo, ¿no? Uh-huh. Por no hablar del tema de la preferencia de los varones sobre las mujeres. Evidentemente, también, ¿no? Esa línea masculina sobre la femenina que siempre prevalecía. Y bueno, pues hay muchas circunstancias. O sea, que lo que ocurrió aquí en la sucesión que vamos a hablar de Juan I y su hermano Martín no es algo nada raro ni nada extraordinario, pero hay que explicar el por qué sucede un hermano a otro. Claro, o sea, lo decimos porque o sea, lo normal era que
un hijo sucediera a su padre en el trono. Eso era lo normal. Todo lo normal, ¿no? la ley de vida, ¿no? Como dice el Señor de los Anillos, el rey Theoden, ningún padre debería enterrar a sus hijos. Claro. Es que es muy épico, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues aunque pues lo de Martín Humano pues no era una extrañeza, ¿no? Era algo que ocurría, pues lo habitual era eso, ¿no? Que un hijo sucediera a su padre, ¿no? Pero en esta ocasión pues no se produjo esa circunstancia, ya que Martín, a quien sucedió, fue a su hermano mayor, Juan I el Cazador, en el año 1396. Por eso que decía que, bueno, pues que aunque la situación de Martín el Humano no fuera especialmente atípica, pues bueno, es diferente, ¿no? Luego veremos el tema, pues, de la descendencia de Juan I, ¿no? Porque, o sea, de su hermano mayor, porque sí que la tuvo, pero claro, hay que ver, pues, porque fue al final, pues, su hermano Martín quien asumió el trono. Claro. ¿Cómo fue todo esto? Exactamente, o sea, ahora lo que vamos a explicar antes de comentar su reinado, ¿no? Sin embargo, antes de ello, pues vamos a ir a, pues como decimos siempre, al principio de todo, y a saber cuándo nace este hombre, este Martín, ¿no? El que sería el rey Martín el Humano de Aragón. ¿En qué momento nace? ¿Quiénes son sus padres? Y bueno, ¿cuál será la historia que le acabará llevando al final a ese trono aragonés? Aunque en principio, pues al no ser el primogénito, pues no le tocaba. Bueno, pues nació a finales del mes de julio del año 1356. Ah, mira, como yo no del año 1356, porque si no sería un poco longevo. Eso sí, me conservaría muy bien para la edad. Si no serías como Jordi Hurtado. Sí, exactamente. Pero soy de julio, como este hombre. Vale. Bueno, pues fue hijo de rey Pedro IV el Ceremonioso y de la que fue su tercera esposa, Leonor de Sicilia. Ajá. Pedro IV había tenido ya previamente pues 2 hijas de su primer matrimonio con María de Navarra. Incluso llegó a nombrar heredera a su primogénita Constanza, Sí. algo que el monarca pues hizo sin permiso de las Cortes aragonesas y que provocó pues el estallido de la Guerra de la Unión en 1348. Esa guerra civil que acaba victorioso Pedro IV derrotando a esa unión de nobles en la batalla de Épila, pero que Eso bueno, es, que lo y pasó rasgando bastante... los privilegios de la Unión. Exactamente. Y aquí, bueno, pues esas limitaciones que habían impuesto a la monarquía en algo más de medio siglo antes, pues en buena medida se eliminan. Sí, bueno, el caso es que no vamos a entrar en mucho más detalles, ¿no? O sea, tras fallecer su primera esposa, esta María de Navarra, pues el monarca se casó en segundas nupcias con Leonor de Portugal, pero esta falleció apenas unos meses después de la boda a causa del primer y virulento brote de peste negra que llegó a la corona de Aragón. Sí, que justo está llegando a Europa en esos años 1347, 48 es cuando llega la peste negra a Europa y bueno, ya sabemos la que se lía, ¿no? Este es el segundo matrimonio, que bueno, que evidentemente no tienen descendencia, ¿no? Pero recordemos que Pedro IV, ahora los mencionaremos, se casó hasta 4 veces el hombre, este señor, ¿no? Y bueno, el tema ese que comentábamos de la peste negra y cómo afectó a la corona de Aragón, pues esto os lo contamos en el episodio 46 de la tercera temporada, que es el último de esa temporada, si no recuerdo mal, por si queréis escucharlo, porque la verdad es que quedó un programa pues bastante negro, nunca mejor dicho, pero la verdad es que es muy interesante. Claro, entonces, pues bueno, pues tenemos a Pedro IV, que lógicamente pues deseaba tener un heredero varón, pero que, bueno, recordemos que como de momento no lo tenía, pues había Solo tenía 2 hijas. Claro, y había conseguido nombrar heredera pues a su hija Constanza, con todo el lío, ¿no? De la guerra pues contra la Unión y todo eso. Pero claro, él, a pesar de eso, pues deseaba tener un heredero varón. Sí. Y no tardó mucho en volver a casarse, esta vez pues con Leonor de Sicilia. Su tercera esposa. Su tercera esposa. Un matrimonio pues que tenía ese doble objetivo, pues de tratar de conseguir descendencia masculina, pero también el de estrechar lazos con la rama de la Casa de Aragón que reinaba en Sicilia. Que esto será un leitmotiv, podríamos decir, de buena parte del reino de Pedro IV, pero que también afectará mucho a sus hijos, a sus 2 sucesores, Juan I y Martín el Humano, como veremos a lo largo de este programa. Claro, porque en Sicilia, pues a causa de las guerras en las que se enfrascó la corona de Aragón, con Francia, con el papado y tal. No vamos a mencionar el nombre de esas guerras porque ya las conoce la gente. Sí, bueno, pues a causa de esas guerras, pues Sicilia pues acabó perteneciendo a la Casa de Aragón. Sí. O sea, tenía los mismos apellidos que los que reinaban en Aragón, Valencia... Era una línea menor, digamos, pero también de la misma dinastía. Eso es, pero era otra rama, ¿no? No estaba, por lo tanto, en Sicilia integrado dentro de la corona de Aragón. No, vale. Eso es lo porque importante. aunque sus monarcas fueran Aragón... No estaba dentro de la corona todavía. No, eso es. O sea, era una rama aparte, ¿no? Y Pedro IV lo que buscaba era eso, ¿no? Acercar esta integración por vía diplomática, en este caso, que recordemos que Pedro IV trabaja mucho ese tema. Por ejemplo, durante su reinado reintegra a la corona de Aragón, en este caso por la vía de las armas, el reino de Mallorca.
¿no? Que ya hablamos en su momento, ¿no? Pues en este caso, con el caso de Sicilia, lo intenta, pero por vía diplomática, con casamientos y tal, que lo vamos a ir relatando a lo largo del programa. Y este es uno de ellos, ¿no? Su propio matrimonio de Pedro IV el Ceremonioso. Claro, o sea, Pedro IV el Ceremonioso, pues lo que buscaba era acercar esa integración por vía diplomática, casándose con la hija del rey siciliano del momento, ¿no? O sea, esta Leonor, que para que nos quede más claro el árbol genealógico, era bisnieta, esta Leonor, del rey Pedro III el Grande de Aragón, que es el monarca que inició pues el proceso de la conquista de Sicilia. Vamos, que eran familia, eran parientes y todo eso, ya sabemos estas cosas con la monarquía, la nobleza, endogamia, Carlos II el hechizado. Sí, a ver, es como los Borbones. Hubo Borbones en Francia y en España, pero eran dos estados completamente diferentes. Exactamente, o los Habsburgo también, incluso antes de los Borbones en la monarquía hispánica, lo que acabará siendo España, ¿no? También estaba la línea de los Habsburgo austriacos, podríamos decir, ¿no? Que además había muchos matrimonios entre ellos, pero al final Carlos V, cuando, digamos, divide esos dominios que él había acumulado entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando, que es el que se queda con la zona del archiducado de Austria, bueno, todo eso. Eso es, ¿no? Pues al final son dos imperios diferentes. Bueno, el caso es que de este matrimonio entre Pedro IV el Ceremonioso y Leonor de Sicilia, pues nacieron 3 hijos, 2 niños y una niña, a la que también llamaron Leonor y a la que acabaron casando con el rey Juan I de Castilla. Entonces, bueno, los dos varones... Aquí llegan por fin los 2 hijos varones que tanto deseaba Pedro IV, ¿verdad? Claro, los 2 varones fueron a la postre los 2 sucesores al trono de Aragón de Pedro IV. O sea, en primer lugar, el que fue Juan I el Cazador, que es el hermano mayor, y en segundo lugar, el protagonista de esta historia de hoy, que es el rey Martín el Humano. Y bueno, como hemos comentado, Martín, pues bueno, lo has comentado tú, Santiago, nació en el año 1356 y fue el segundo hijo varón de Pedro IV, siendo precedido por Juan, que había nacido 6 añicos antes, ¿no? Y por tanto, pues Martín, pues lo que venimos diciendo, es que no estaba destinado a sentarse en el trono, sino a ser pues un valioso apoyo de su hermano mayor cuando éste se convirtiera en rey, ¿no? De este Juan I el Cazador. Así es. De todas formas, ¿cuántas veces hemos visto casos a lo largo de la historia en los que 2 hermanos no se comportan como tal, sino más bien como enemigos, o a algún hermano menor el confabular para intentar destrozar o destronar a su hermano mayor? También es verdad que en muchas ocasiones se repite que eran hermanos que solían compartir padre pero no madre en muchas ocasiones. Sí, que eran hermanastros. Exactamente, ¿no? Pero bueno, tenían líneas de sangre y eran hermanos al fin y al cabo. Sí. Pero en este caso, no, es verdad que tanto Juan como Martín eran de la misma madre, ¿no? Como acabamos de comentar, pero bueno, al final Martín pues no es el caso este que estamos hablando, sino que fue un hermano que apoyó siempre que pudo a su hermano mayor Juan, ¿verdad? Sí, o sea, como ya vimos en el episodio que dedicamos al reinado de Juan I, ¿no? De su hermano, pues este Martín el Humano se llevaba bastante bien, ¿no? Con su hermano mayor, especialmente cuando las relaciones que tenía con su padre, Pedro IV, pues se pusieron cuanto menos un poquito tensas, ¿no? Un poquito turbias, al casarse con la que fue su cuarta esposa, Sibila de Fortià. Sí, que esta fue una joven pues de la pequeña nobleza catalana, que en este caso fue llamada a matrimonio por amor, podríamos decir, al menos por la parte de Pedro IV. No fue ese tipo de matrimonios anteriores para buscar descendencia, que ya la tenía, sino que, y eso, pues bueno, el caso de que luego le diera mucha importancia, mucho peso, se le dio muchos cargos a la familia de Sibila de Fortià, pues bueno, causó bastantes problemas, claro, en la corte aragonesa. Sí, porque, a ver, conforme fue cumpliendo años, el infante Martín pues fue recibiendo diversos títulos y rentas por parte de su padre para que fuera alcanzando pues una mayor dignidad y posición como hijo de monarca que era, ¿no? O sea, era hijo segundo, en principio no iba a heredar el trono, pero bueno, no podía ser un don nadie tampoco, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, pues fue convertido en conde de Besalú, en conde de Jericá, y recibió también el cargo de senescal de Barcelona, que venía a convertirle pues una de las mayores autoridades militares del condado barcelonés, que ya en esa época empieza a aparecer en la documentación de la Cancillería como Principado de Cataluña. Que sería ese Principado, pues todos los dominios que englobaban aquellos que se estaban sometidos bajo la soberanía del Conde de Barcelona, ¿no? O sea, todos esos condados y tal, pero que estaban sometidos bajo pues una suprema autoridad que era el Conde barcelonés. En esta época pues sería más o menos lo que es la actual Cataluña sin el Condado de Urgel. Exactamente. Más o menos. Que ya hablamos de que eso, además lo hablamos hace poco, que Urgel no se llega a absorber completamente por la corona de Aragón hasta 1413, precisamente por la rebelión de Jaime II, de su conde, para intentar destronar al recién elegido Fernando I de Trastámara. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es para más adelante, ¿no? Exactamente. O sea, y hablando de ir más adelante, o sea, después de estos títulos
que estamos hablando que recibe Martín el Humano, ¿no? Cuando todavía es príncipe, ¿no? En tiempos de su padre, Pedro IV el Ceremonioso, pues llegamos al año 1378, ¿no? Un poquito avanzando en el tiempo, que también recibió el cargo del lugarteniente del Reino de Valencia. Y se hace un momento pues en el que no tardaría mucho tiempo pues en estallar en mil pedazos esa relación entre el monarca y sus dos hijos varones. Pues el tema de los matrimonios de unos y otros, ¿no? Porque, Eso por es. ejemplo, vamos un poquito más, hablabas del año 1378, vamos un poquito más atrás, porque en 1375, lo que mencionábamos antes, Pedro IV se casa con la que fue su cuarta esposa y última ya, Sibila de Fortea, pues lo que decíamos, cuya familia empezó a tener una gran y creciente influencia en la corte. Al principio, bueno, dicen los hijos, vale, nos callamos y tal, pero luego, aún encima que su familia y la propia Sibila pues empiezan a tener una enorme influencia, ¿no?, en la corte y sobre el propio rey, pues esto no gusta ni a Juan ni a Martín, a los hijos de Pedro. Dice, nos van a dejar atrás. Claro, a ver si, o sea, esos títulos que les estás dando a la familia de tu nueva esposa y tal, o a los hijos que puedas tener, eso nos debería corresponder a nosotros, por derecho propio, que somos tu primogénito y tal, y somos tu segundogénito, o como se diga. Y bueno, aquí, por ejemplo, aquí también hay que ver que el propio Juan, el heredero, Juan el Cazador, había quedado viudo, ¿no? Y decide casarse en 1379 con Violante de Bar, que hasta aquí bien. Pero es que el caso es que lo hizo en contra de los designios de su padre el rey. Dice, fue en plan pensar, sí, tú te has casado con la que te ha dado la gana, con esta, pues ahora yo me voy a casar Pues yo también. no con quien tú quieras que me... Porque claro, Pedro IV tenía su propia candidata para sus planes como monarca y tal, pero su hijo heredero Juan pues no lo consigue, decide no seguir el consejo o la decisión de su padre y se busca por sí mismo la que sería su siguiente esposa, esta Violante de Bar, que bueno, que fue una mujer súper importante, una figura política importante, y bueno, esta decisión de Juan motivó que Pedro IV y Sibila pues no acudieran a la boda del heredero al trono, de Juan I el Cazador. Y claro, esto ya pues empieza a destrozar bastante las relaciones familiares ahí. Claro, y como se suele decir, bueno, pues la venganza se sirve fría. Sí. Y cuando 2 años más tarde, en 1381, pues Pedro IV montó un buen fiestorro para coronar a Sibila como reina consorte en el aseo de Zaragoza, pues allí ni Juan ni Martín pues acudieron al evento realizando un tremendo desplante público al rey. O sea, ¿tú no vienes a mi boda? Pues yo no voy a la coronación de tu señora. De tu mujer. De Claro. la que iba a ser la nueva reina consorte, pues con toda esa ceremonia que se hizo para ella, ¿no? En la aseo del Salvador de Zaragoza. Y claro, es que la situación siguió empeorando con un conflicto interno dentro de la corona, concretamente en el condado de Ampurias, que todavía pues se mezcló con el tema familiar, que todavía inquistó más la relación entre el monarca y sus hijos. Y la situación es que llegó a un punto en el que el rey intentó quitarle a su heredero, a Juan I el Cazador, el título de lugarteniente general de la corona de Aragón. O sea, se armó algo tremendo, aunque eso sí, el justicia mayor del reino aragonés, que en ese momento era Domingo Cerdán, tuvo que intervenir, incluso declaró que eso era ilegal, que el rey quitara este título, que además era un título de lugarteniente general, que se empezaba a utilizar y dar al que era el heredero al trono. Pues claro, es que era algo que pues se podía... Bueno, ahí podía haber incluso estallado hasta una posible guerra civil entre padre e hijo, que no habría sido la primera guerra civil en este sentido, ni mucho menos. No habría sido la primera, guerra civil entre padre e hijo. Bueno, entonces al final pues la relación entre padre e hijos pues nunca se recondujo, muriendo pues el viejo monarca Pedro IV el Ceremonioso en el año 1387, tras algo más de medio siglo en el trono y subiendo pues a este trono, ¿no?, de la Casa de Aragón, pues Juan I el Cazador. Sí. Y ahí el infante Martín pues se mantuvo, evidentemente, como decíamos hace un poco, como un pilar importante del reinado de su hermano, ¿no? Recibiendo, pues su hermano Juan pues le concede crea un nuevo título, que es el de Duque de Montblanc, y se lo da a su hermano Martín pues todavía para mostrar públicamente pues ese apoyo que le da al monarca a su hermano y viceversa, a su hermano a Juan, ¿no? Martín a Juan, pues en este binomio que, bueno, pues estaba destinado pues eso, a apoyarse mutuamente en este nuevo reinado. Sí, y yo creo que ahora ya pues es hora de pasar a otro tema, ¿no? O sea, ya hemos visto el apartado de su relación con su padre y su hermano, ¿no?, de Martín el Humano, también los cargos y títulos que fue recibiendo. Sí. Y ahora pues tocaría hablar pues del casamiento de Martín. Sí, porque hemos hablado de las bodas de Pedro IV, de su padre, hemos hablado incluso de de alguna boda de su hermano mayor Juan I, pero a Martín habría que casarlo también, evidentemente, ¿no? Claro, porque aunque no era el heredero, pues para Pedro IV era muy importante utilizar el matrimonio de su segundo hijo varón en clave política pues para fortalecer alianzas, por lo que aun siendo todavía niño fue prometido a María de Luna, hija primogénita de Lope de Luna, que es uno de los miembros más importantes de la nobleza del Reino de Aragón y que siempre había apoyado a Pedro IV el Ceremonioso. Para que os hagáis una idea, le llamaban a esta María de Luna la rica hembra.
porque era, bueno, pues de todas las nobles del reino de Aragón, y pues la más rica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es que era una familia importantísima. Tenemos a un miembro familiar a un Luna que está siendo papa. Benedicto XIII, el Papa Benedicto Luna. XIII, Exactamente. por estos años, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, bueno, pues con tantas ansias, pues buscaba forzar esa alianza, ¿no?, con esa familia noble tan importante, que el rey Pedro pues estipuló que en caso de que María de Luna muriera, el infante Martín debía casarse con la hermana menor de esta. Brianda, creo que se llamaba. Pero bueno, al final no se muere María de Luna y de hecho este será el matrimonio, de los dos matrimonios que tuvo Martín el Humano, este será su primero y principal, ¿no? Finalmente. Sí, el pues más longevo. Y el más importante porque Martín se casa con esta María de Luna, quien no, pues se casan en la Catedral de Barcelona el 13 de junio del año 1372. De un matrimonio del que nacen 4 hijos, ¿no? Pues nacerá, por ejemplo, el que se fue su primogénito varón, Martín, otro Martín. O sea, aquí vamos a intentar diferenciar entre Martín el Humano, el que acabará siendo rey, y su heredero, que Martín se le conoce joven. como Martín el Joven. Eso es, pues este será uno de los 4 hijos que tendrán María de Luna y Martín el Humano, ¿no? Martín el Joven sería, el siguiente sería Jaime, después Juan, y por último tendríamos a Margarita. Eso sí, mueren todos ellos antes que sus padres, pero algunos de ellos pues en el primer año de nacimiento, o incluso el único que llega a la vida adulta que yo recuerde es Martín el Joven, y aún así morirá antes que su padre, como ya veremos, ¿no? Lo que acabará provocando el final de la dinastía original de esa casa de Aragón, como veníamos diciendo. Pero Exacto. luego volveremos a ello. Claro. Sí, luego volveremos a ello. Vamos a dejar este tema un poco en stand-by. Sí, coleando por ahí. Sí, porque bueno, tenemos que regresar a esas políticas que tenía Pedro IV el Ceremonioso para intentar integrar el reino de Sicilia a la corona de Aragón, y que hemos comentado hace un rato, ¿no? Uh-huh. Porque quería conseguir su dominio por vía matrimonial, y para ello pues había casado él mismo con Leonor de Sicilia, que era bisnieta de Pedro III el Grande, Uh-huh. si recordáis. Y esta Leonor de Sicilia es la madre tanto de Juan I el Cazador como de Martín el Humano. Exacto, Uh-huh. exacto, ¿no? Entonces, esas políticas sicilianas del rey ceremonioso acabarían marcando en buena medida la juventud de Martín, así como su reinado, y también el de su hermano Juan I el Cazador. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando Leonor de Sicilia, madre de Martín, falleció, entonces convirtió a este en su heredero universal, tanto de sus propiedades en la corona de Aragón como de Sicilia, así como de los derechos que pudiera tener en la isla siciliana. Claro, que aquí dices, oye, qué madre que prefieres, le da todo, prácticamente le deja todo a su hijo menor, pero claro, dices, bueno, el chico mayor ya está, ya lo tenemos dirigido, porque va a ser el rey de Aragón, ¿no? Que será Juan I el Cazador, por lo tanto, pues aquí se refuerza la posición de su otro hijo, ¿no? De este Martín el Humano, y bueno, cualquier derecho que pudiera llegar a tener en su momento, pues esta Leonor de Sicilia, pues acabaría derivando pues, sobre esta isla, pues en este Martín, y esto será muy importante en todas esas políticas iniciadas por Pedro IV, como decíamos, para reintegrar este reino insular en la corona aragonesa. El caso es que el rey de entonces que había en Sicilia, Federico III, que recordemos que era un Aragón. Sí, Federico III o Fadrique, también se le conoce como Fadrique III. Sí, pues solo tuvo una hija legítima que se llamaba María. Uh-huh. Por no liarla, vamos a llamar María de Sicilia, Bien. a diferencia de la de María de Luna. De María de Luna, que es la esposa de Martín el Humano. Es que aquí ya empieza a haber un lío con muchos nombres parecidos, muchos parentescos. Vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Sí, bueno, pues esta María de Sicilia pues heredó el trono, ¿no? El trono siciliano. Eso es. Y dejó dispuesto que en caso de que ésta no tuviera hijos, el padre de esta chica, ¿no? Sí. Pues dejó dispuesto que en caso de que no tuviera hijos, pues todavía era una niña, los derechos fueran a parar a los hijos que había tenido Leonor de Sicilia. Es decir, la madre de Juan el Cazador y Martín el Humano, que recordemos que a su muerte, a su vez, le da todos sus derechos, posibles derechos sobre Sicilia, a Martín el Humano. Por lo tanto, aquí se confluyen los dos testamentos, podríamos decir, de una parte y otra. Claro. Y entonces, bueno, pues fue ahí cuando Pedro IV pues intentó casar a su primogénito Juan con la joven María de Sicilia. Uh-huh. Pero este se negó y acabó casándose, como ya hemos visto, con Violante de Bar, en todo ese proceso de malas relaciones entre padres e hijos que hemos comentado hace un rato. Uh-huh. Y como su siguiente hijo, Martín el Humano, ya estaba casado con María de Luna, pues Pedro IV el Ceremonioso depositó todas sus esperanzas de hacerse con el dominio de Sicilia en casar a su nieto, Martín el Joven, con Martín el Joven, que era el hijo de Martín el Humano, sí, con esta María de Sicilia, cosa que acabó ocurriendo. Exactamente.
Y bueno, la verdad es que es un lío todo esto, pero bueno, al final, en esta situación, en el año 1387, pues como hemos comentado, muere Pedro IV el Ceremonioso, subiendo al trono su primogénito varón, el Juan I el Cazador, mientras su hermano Martín acabaría marchándose unos años después a Sicilia para asegurar a su propio hijo, es decir, Martín el Joven, el trono siciliano al que estaba destinado. Como hemos visto, pues bueno, todos estos entuertos con el reino de Sicilia, la corona de Aragón, pues parece que se van poco a poco, pues bueno, solucionando para los intereses de la corona aragonesa, para esa integración, no reintegración, sino integración de este reino insular siciliano en la corona aragonesa, pues a través del hijo de Martín el Humano, ¿no? Este Martín el Joven, que se casa pues con la que era la heredera final de este reino siciliano. Y luego veremos un poquito lo que va pasando hasta completar finalmente todo ese proceso y que acabará con Sicilia dentro de la corona de Aragón. El caso es que en las décadas finales del siglo XIV y también las de inicios del XV, la corona de Aragón pues tuvo varios frentes abiertos en el apartado exterior en el Mediterráneo. Por ejemplo, a las constantes rebeliones que siempre hablamos en la isla de Cerdeña, que duran prácticamente algo más de un siglo, ¿no? Había que añadir la soberanía que llegó de los lejanos, así casi de rebote, de los lejanos ducados de Atenas y Neopatria, que no pudieron defenderse debido a la crisis económica que vivía la corona de Aragón desde hacía tiempo, y también a esos otros frentes abiertos, ¿no? Como que vamos a decir, ¿no? Además, también se había añadido el empeño por conseguir el dominio de Sicilia, que venimos hablando. Se puede decir perfectamente, de hecho, que la Casa de Aragón prefirió perder esos dominios griegos, esos ducados famosos de Atenas y Neopatria, con esa señal real que mandó Pedro IV el Ceremonioso, que ondearan el Partenón de Atenas, ¿no? Ahí algo tan simbólico. Pues se prefiere perder esos territorios que quedan muy lejanos y que, bueno, no daban tanto, ¿no? Y era muy caro mantenerlos, para poder mantener esa Cerdeña que siempre se revela y además hacerse también con Sicilia, ¿no? No había recursos para mantener todo, así que deciden elegir, ¿no? Y desde luego, a ver, Sicilia y Cerdeña eran dos piezas mucho más importantes para mantener su influencia, la influencia de la Casa de Aragón y de la Corona de Aragón sobre esas importantes y lucrativas rutas comerciales del Mediterráneo. Al final, y tras muchas negociaciones, se terminó por acordar esa boda entre el hijo de Martín, es decir, Martín el Joven, con María de Sicilia, por lo que ambos se convertirían en reyes de la isla de Sicilia. Así es. La propia María de Sicilia, pues, acabó siendo trasladada. Era una niña, cuando se hacen estos acuerdos. Pues se acabó siendo trasladada a la corte de la corona de Aragón, creciendo y siendo educada y también controlada allí, ¿no? Algo que nos sentó especialmente bien, pues, a buena parte de una nobleza siciliana que prefería seguir manteniendo, pues, su independencia. El descontento, pues, provocó una rebelión en Sicilia, y tras celebrarse la boda de Martín el Joven con María de Sicilia en noviembre de 1391, pues enseguida se empezó a preparar una expedición militar para recuperar el control de la isla. Claro. ¿Y a quién se le dio el mando de esta expedición militar para someter a la isla de Sicilia? Hombre, pues yo creo que al principal interesado, ¿no? A quien le correspondía, que era a Martín el Humano. Bueno, ¿no? El principal interesado realmente era su hijo, Martín el Joven, que era el que se convertía en rey de Sicilia. Pero bueno, evidentemente, claro, pues era tenía unos 17 años. Era un muchacho todavía. Bueno, con 17 años había reyes como Jaime el Conquistador, que desde los 9 ya estaba por ahí dando batalla literalmente, ¿no? O Fernando el Católico. Pero bueno, también, por ejemplo, exactamente. Pero bueno, aquí Martín el Humano acompaña a su hijo Martín el Joven y a su ¿yerna? No, ¿cómo es? No era, eso. Me lío siempre con estas cosas. Y van pues con esta expedición militar pues para someter esta rebelión de la parte de la nobleza siciliana y para pues asegurar el trono de su hijo y de su nuera, ¿no? Así es. Y el líder militar de esta expedición es Martín el Humano, que todavía no es rey de nada. Exacto, porque en ese momento es el rey, su hermano Juan I el Cazador. Su hijo se ha convertido en rey, pero él nada, mientras que su hermano también es rey. O sea, él en principio no seguía en estos momentos sin atisbo de tocar trono en ningún momento. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues los tres, padre, hijo y nuera, pues marchan hacia Sicilia en febrero de 1392
y en un principio pues consiguen someter rápidamente la isla. El ejército toma la ciudad de Palermo y se ejecutó por traición pues a uno de los líderes de la rebelión, el noble siciliano Andrea Chiaramonte, ¿no? Chiaramonte, sí. Pero esto pues en lugar de conseguir sofocar la rebelión siciliana, la acrecentó, ¿no? Esta ejecución. La liaron todavía más. Claro. Y las tropas de Martín el Humano y de los reyes de Sicilia, es decir, su hijo Martín el Joven y María, pues llegan a ser asediadas en Catania, donde llega incluso a peligrar la situación y la vida de todos ellos. Que este Martín el Joven, si por ejemplo empezamos a repasar pues lo que es toda la genealogía y toda la lista de los reyes de Sicilia, desde época normanda, incluso antes, o sea, muchos siglos atrás, cuenta como ha pasado como Martín I de Sicilia, este Martín el Joven, ¿no? Y de hecho, Martín el Humano, que sería ese Martín I de Aragón, que no hubo otro Martín realmente en la corona de Aragón y en Aragón, para Sicilia es Martín II. Espero no haber liado a nadie más, pero bueno, claro, es que simplemente pues por tema de los numerales, pues un poquito por aclararlo. Bueno, el caso es que el rey de Aragón, en esos momentos Juan I el Cazador, pues viendo cómo iban los sucesos en Sicilia, ¿no? Que iban un poco chungas. Que iban un poco chungas para su hermano Martín el Humano y para su sobrino, pues entonces envió en 1393 una nueva escuadra con refuerzos con los que se recondujo la situación. Sí. Eso sí, Sicilia no estuvo del todo pacificada hasta el año 1398. O sea, que costó someterla del todo al pleno dominio de lo que sería ya pues ese reinado de Martín el Joven o Martín I de Sicilia y de la reina que era su esposa, ¿no? Esta María de Sicilia. Claro. Entonces, bueno, fue precisamente en esos años, concretamente en el año 1396, cuando un accidente durante una cacería pues acabó con la vida del rey Juan I de Aragón. Sí, de ahí ese apelativo de Juan I el Cazador, que bueno, la verdad es que pues siempre lo decimos, pero es que es bastante puñetero. Y macabro. También. Pobrecito. También se le llama, lo dijimos cuando hablamos de su reinado, también se le conoce como el trovador, porque bueno, es el primer monarca de la corona aragonesa que lleva a la corte, empieza a llevar a la corte esos nuevos aires culturales del Renacimiento italiano, que de hecho le criticaron muchísimo porque eran dispendios en una época de crisis tremenda que no debían hacerse por parte de la monarquía, pero bueno, yo qué sé, al final, pero aún así yo creo que se le conoce más como el cazador, precisamente, todo un reinado resumido en un accidente de caza en el que muere, fíjate tú, yo qué sé, es que ese puñetero. Y bueno, aquí ya, en este momento, es cuando toca hablar de la descendencia que tuvo este monarca, Juan I el Cazador, y que ya estuvimos comentando en el programa que le dedicamos, ¿no? Que venimos comentando. Creo que hemos dicho que es el episodio 6 de esta quinta temporada. Y bueno, es que Juan I tuvo 2 matrimonios también. En realidad, bueno, podríamos decir que 2 y medio. Fueron 2 matrimonios, pero estuvo a punto de casarse o en otra ocasión, que recordemos que la que iba a ser su primera esposa era la francesa Juana de Valois. Está camino de Perpiñán para encontrarse con Juan, su futuro marido allí, y casarse allí, porque Perpiñán era parte de la corona de Aragón y el Rosellón, pero pocos días antes de llegar, no sé si fallecen por la zona de Montpellier o en Béziers, enferma. Envían un mensaje al que iba a ser su esposo, Juan I el Cazador, y va por ella, se encuentran, y bueno, se encuentra ya con la que iba a ser su esposa en el lecho de muerte, y se muere, y no se casan, pero Juan I el Cazador parece que lo sintió bastante, ¿no? Como estuvimos hablando en ese programa. Pero bueno, el caso es que luego más tarde Juan se casó ya en primeras nupcias con Marta de Armagnac, ¿no? Otra, digamos, francesa, con quien tuvo 5 hijos, que en este caso serían 3 niños y 2 niñas. Pero todos mueren durante el parto, o a las pocas horas de nacer, o incluso nacen muertos, salvo Juana, que era la única pues, de estos 5 hijos que tuvo con el primer matrimonio, a quien casaron con el conde Mateo de Foix. Recordemos a esta pareja, a esta Juana y a su marido, porque volveremos a hablar ahora en un momentito de ellos, ¿no? De acuerdo. Sí. Y luego, pues bueno, ¿qué pasa con Marta de Armagnac, con esta primera esposa de Juan I el Cazador? Pues que murió en Zaragoza en el año 1378 a causa del último de sus embarazos. De estos 5 embarazos que tuvo. Claro, y entonces pues Juan contrajo de nuevo nupcias, esta vez con la que eligió, ¿no? O sea, no haciendo caso a su padre, con Violante de Bar, a quien pues volvemos a repetir que le debemos un programa para ella, porque bueno, bien lo merece, ¿no? Esta señora. Desde luego que sí. Sí. Entonces, de este matrimonio, casi nada, nacieron 8 hijos, 4 niños y 4 niñas. O sea, y lo que pasa es que todos ellos murieron siendo niños o al nacer. Y tan solo llegó a la vida adulta Yolanda de Aragón, a quien casaron con Luis II de Anjou. Sí. El hijo de ambos, también llamado Luis, pues sería uno de los varios pretendientes que presentaron su candidatura al trono aragonés en el compromiso de Caspe, celebrado mucho tiempo después, en el año 1412. O sea, que aquí se van uniendo las cosas y tal, pero es decir, el caso es que en sus 2 matrimonios Juan I llegó a tener
13 hijos. 13 hijos, ¿eh? Pero tan solo sus 2 hijas, Juana y Yolanda, llegaron a la vida adulta. O sea, esto es terrible. O sea, Claro. humanamente, en lo personal y todo eso, y ya no digamos en lo dinástico, que sobre todo también en eso, pues toda esta situación es terrible. De 13 hijos solo te sobreviven 2. Y además en este caso son 2 hijas, con todo el hándicap que ya conocemos de que siempre primaba la línea masculina sobre la femenina, de que en el Reino de Aragón existían esos fueros que permitían heredar la propiedad del trono a una mujer, pero no gobernar, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que es una movida todo esto, de que de 13 hijos se te mueran todos y solo sobrevivan 2 hijas, en fin. Eso sí, ambas hijas, tanto Juana como junto a su marido Mateo de Foix, los que acabamos de mencionar hace un momento, como Yolanda y su esposo Luis d'Anjou, reclamaron evidentemente los derechos al trono de su padre, el rey Juan el Cazador, cuando muere repentinamente en esta cacería. Claro, no hay hijos varones que hayan sobrevivido y dicen, bueno, pues nosotras somos las que podemos tener junto a nuestros maridos derechos al trono de nuestro padre, ¿verdad? Claro. Y aquí es cuando se lía bastante durante unas semanas, meses en la corte aragonesa. Sí, y aún se lía más la cosa, porque además la reina viuda Violante de Bar se inventó que estaba embarazada del difunto rey Juan. Sí, Por que lo luego que- se descubrió que no, bueno, igual sí que ella pensaba que sí. Bueno, se suele decir que Violante de Bar, como en esa situación que se queda así repentinamente, pues sin su marido, que era el rey y tal, y con esa situación sin un heredero claro, pues como para protegerse, para ganar tiempo, dice, estoy embarazada, vamos a esperar, no voy a hacer que nazca un niño y este sea el hijo del rey y sea al final el heredero, aunque sea una regencia. Claro. Pero luego se ve que no, evidentemente, pero bueno, sea como fuere. Tenemos a Violante de Bar, que se inventa o cree que se está embarazada del difunto rey Juan, y tenemos a las 2 hijas que le han sobrevivido, que están reclamando el trono junto a sus maridos. Claro, claro. Entonces, bueno, pues hay mucho lío, ¿no? Pues teniendo en cuenta que la única opción de una sucesión con un varón, ¿no? Que pues era la del hermano de Juan, es decir, Martín el Humano, que seguía en Sicilia desde hacía años. Que estaba ahí guerreando para someter a la nobleza siciliana en Claro. favor de su hijo Martín el Para Joven. defender los intereses de su hijo. Exactamente, y su nuera María de Sicilia. Claro. Y entonces, ante las 2 pretendientes al trono y el falso embarazo de Violante de Hungría, pues entra en acción la esposa de Martín el Humano, María de Luna, que menuda era también esta señora, ¿no? La que actuó pues en la corte pues para conseguir los apoyos suficientes con los que convertir a su marido en el nuevo rey de Aragón. Es que realmente quien consigue de verdad entronizar a su marido, también a ella le favorecía, evidentemente, ¿no? Su posición a Martín el Humano, es María de Luna, porque es ella la que en la corte, la que acaba manejando los hilos y la que consigue situar la situación, ¿no? O sea, situar la situación, qué expresiones me salen, ¿no? La que consigue controlar esa situación bastante problemática para conseguir que Martín el Humano llegue al trono. Que al final, pues realmente por línea masculina, que solía ser la que prevalecía, aunque no fuera hijo de su hermano, evidentemente, pues pero era la línea natural que solía contar cuando no existía un heredero varón, Claro. como es el caso. Y así pues fue como Martín el Humano se convirtió en monarca, sin esperarlo, y estando en mitad del Mediterráneo, en el año 1396. Si es que me imagino cuando llega la carta al mensajero, que tu hermano se ha muerto y que aquí hay un lío tremendo y nada, que tú eres el nuevo rey de Aragón. O sea, que haz las maletas y para casa, para la península ibérica. Eso es. Entonces, bueno, pues comenzaba en ese momento un reinado que duraría 12 años y en el que pues seguiría pues lastrando pues esa crisis económica que atenazaba la corona de Aragón desde la última parte del reinado de Pedro IV el Ceremonioso. Una crisis provocada por ese clima más frío que empezó a cambiar a inicios del siglo XIV, que hizo que las cosechas fueran menores, que llegaran crisis de subsistencia con hambrunas y tensiones sociales de forma más recurrente, y también pues por la llegada a Europa de la peste negra entre 1347 y 1348. Sí, que luego se fue repitiendo con sucesivos brotes, evidentemente. Eso es. Las constantes guerras y rebeliones pues que hubo que afrontar también. Sí, esas rebeliones de Cerdeña que venimos hablando, Claro. el tema de lo de Sicilia, la guerra de los 2 Pedros con Castilla, Se juntaba todo. la guerra de la Unión, esa guerra civil en Aragón, que también hay otra guerra de la Unión en el Reino de Valencia, también otra guerra civil ahí menos virulante, o sea, que se producen muchos conflictos ahí, Claro. que al final, en una época de crisis, que al final van lastrando el poder económico de la Corona de Aragón, a lo que hay que sumar a todo esto, a todas estas problemáticas, que los estados de la Corona de Aragón no eran especialmente los más ricos de la cristiandad europea, ni Eso mucho es, menos. eso es. Pues si mezclamos todo esto, que aún así habría todavía más circunstancias, pero estas serían un poquito las principales, se puede entender un poco mejor toda esta situación que se acabó generando pues de crisis en la Corona de Aragón. Sí, yo creo que lo más grave fue la peste negra, Sí, ¿por qué? porque al final, bueno, perder entre 1/3 y la mitad de la población, pues eso necesariamente tiene que generar una crisis económica y social brutal. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, el caso es que están las cosas así y, bueno, pues hasta el regreso de
de Martín el Humano, ya como rey, pues a la corona de Aragón pues, fue María de Luna quien actuó como regente. Su esposa, decimos, sí. Su esposa, y María pues fue una gran figura política tanto en esos momentos como los años siguientes, y el rey Martín siguió sus consejos habitualmente. También, igual que con Violante de Bar, María de Luna yo creo que también se merecerá en el futuro un programa, porque igual que hicimos en su momento, que ya lo dijimos y al final lo hicimos pues con Violante de Hungría, la que fue la segunda esposa de Jaime I Conquistador, que tuvo mucha importancia, pues al final le dedicamos su programa porque merece un programa aparte. Y en estos dos casos también lo mismo, porque al final son dos figuras políticas importantísimas en esta época para la corona de Aragón, sobre todo en esos tejemanejes de la corte, ¿no? Eso que tan complicada siempre las cortes europeas, un poquito con diferentes gente que tomaba diferentes partidos según sus intereses. Pues bueno, es que es curioso, ¿no? Y como supieron jugar ese juego, esa especie de Juego de Tronos, ¿no? Como la serie. Y bueno, avanzamos ahora al año 1401, cuando esos planes que había ido trazando Pedro IV el Ceremonioso, que venimos hablando a lo largo de este episodio, desde hacía décadas, dieron finalmente sus frutos, aunque, como suele ocurrir en estas cuestiones, pues de una forma un poquito funesta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, pues María de Sicilia, esposa de Martín el Joven, falleció ese año y el viudo pues se convirtió en heredero universal y por lo tanto en rey en solitario y de pleno derecho de Sicilia. Uh-huh. Y como su padre Martín el Humano era ahora rey, pues Sicilia acabaría por fin integrada en el conjunto de la corona de Aragón. Exactamente, es decir, ahora ya Martín el Humano es el rey de Aragón y su descendiente Martín el Joven es el rey de Sicilia, por lo tanto ahí ya pues se cumplen esas viejas ambiciones que se habían iniciado de conseguir Sicilia, también Nápoles, pero en este caso concreto Sicilia, iniciadas en el año 1282 y estamos en 1401, ¿no? Que 1282 ya lo sabemos, cuando Pedro III el Grande de Aragón trata de arrebatar Sicilia y Nápoles a los Anjou, pues bueno, aquí por fin, más de un siglo después, se convierten finalmente en realidad. Sicilia acabará pasando ya a integrarse en la corona de Aragón de forma pues plena. Claro. Entonces, bueno, pues Martín el Humano y María de Luna se preocuparon desde ese momento en buscarle un nuevo y fructífero matrimonio a Martín el Joven, ya que este era el heredero, pero no había tenido hasta entonces un hijo legítimo que diera continuidad a la Casa de Aragón. Uh-huh. Y no se fueron muy lejos para conseguirle un matrimonio, ¿no? A Martín el Joven. No. O sea, el propio monarca viajó hasta tierras navarras pues para negociar el casamiento de su hijo con Blanca de Navarra, que era hija de Carlos III el Noble. Y sí, imagino que algunos lo estaréis pensando, esta Blanca llegaría a ser reina de Navarra y esposa de Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Que también fue rey consorte de Navarra, pero consiguió mucho poder este Juan II el Grande, que luego hubo muchas movidas ahí con su hijo Carlos de Viana, unos fifosios ahí tremendos. No queremos liar mal las cosas. Exactamente. Pero bueno, para que veáis un poquito las vueltas que da la vida, ¿no? Pues aquí tenemos todavía Blanca de Navarra, esa futura esposa de Juan II de Aragón, que también fue rey de Navarra, pues en este momento se va a casar con Martín el Joven, con el que era el heredero de Martín el Humano. Así es. El acuerdo fue cerrado y la boda entre Martín el Joven y Blanca de Navarra se celebró en el año 1402. Uh-huh. Los años siguientes pasaron con cierta tranquilidad, ¿no? Dentro de este contexto de crisis a todos los niveles que estábamos hablando, pero todo cambió en el año 1406. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre de ese año, estando en Villarreal y cuando iba de camino a Valencia, donde se encontraba el rey Martín el Humano, María de Luna sufrió una apoplejía que le provocó la muerte. Así que, claro, el rey Martín el Humano perdía a su esposa, con quien es una gran pérdida personal, porque tenían una gran relación entre ambos, pero es que también pierde a una gran consejera, como venimos diciendo, además de una política formidable, ¿no? Y aquí, pues esto se abre así unos últimos años oscuros en lo personal y en lo político para el rey Martín, ¿no? Recordemos que esto es a finales terminando ya casi 1406, o sea, se muere el 28 de diciembre, casi 1407, y él muere en 1410. Son unos años bastante oscuros, no solo como rey, como digo, sino también en lo personal. Es que, de hecho, por ejemplo, se han conservado varias cartas suyas de Martín el Humano en las que muestra pues un hondo pesar por la muerte de la reina, pues cartas dirigidas, por ejemplo, al maestre de la Orden de Montesa, a su tía, la reina Leonor de Chipre, o incluso a su cuñada, a Violante de Bar. O sea, en plan diciendo, ay, madre mía, él pues sintió mucho este fallecimiento por todas estas circunstancias. En lo personal, había perdido a su esposa, con la que tenía una muy buena relación, pero también había perdido una figura política importantísima. Claro. Y además no todas las desgracias terminan ahí, ¿verdad? No, porque llegamos al año 1409
que es y tenemos pues el enésimo levantamiento armado de los sardos, que acaba de ser aplastado por las tropas de su hijo y heredero, Martín el Joven, que recordemos que entonces era rey de Sicilia desde la muerte de su propia esposa. Sí, pues ahora tenemos en Cerdeña a este Martín el Joven. Pero de repente, aunque gana a los sardos, pues Martín el Joven enferma y acaba muriendo el 25 de julio de 1409 en Cerdeña, siendo enterrado en la catedral de Cagliari. Claro, la noticia es devastadora para su padre, el rey Martín el Humano, pero también para la propia monarquía como institución, pues se acaba de quedar sin el único heredero vivo que le quedaba. O sea, esto es devastador, así de repente se queda viudo en apenas un par de años, se queda viudo Martín el Humano y encima su único hijo y heredero, que le quedaba vivo, fallece también. O sea, es algo terrible. Bueno, la situación. Queda la opción del nieto. Pero claro, el problema es que el hijo de Martín el Joven, pues era un hijo llamado Fadrique con una de sus amantes. Era un hijo ilegítimo. Claro. ¿No? O sea, era el único nieto heredero que tenía. Exactamente, es que Martín el Joven había muerto sin dejar descendencia legítima, pero ocurre esta situación. Que es verdad que, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Pues se intentaría legitimarlo, pero bueno, ahora lo comentaremos. Pero eso, la situación es en ese momento terrible para la monarquía aragonesa. Claro. Entonces, bueno, el gran problema que tuvo que afrontar los últimos años de su vida, y a pesar de estar ya enfermo, pues fue el intentar lograr un heredero. Entonces, para ello, ¿no? Lo que comentabas, y apenas 3 meses después de la muerte de su hijo Martín el Humano, se casó con la joven Margarita de Prades para tratar de engendrar un heredero, cosa que nunca ocurrió. No consigo, o sea, esa vía de decir, bueno, intento tener otro hijo, no ocurre, ¿no? Claro. Por otro lado, ¿qué es lo que también intenta hacer? Pues lo que decía, intentó junto al aragonés Benedicto XIII, es decir, el Papa Luna, ¿no? Legitimar a este nieto ilegítimo que tenía, este Fadrique, que al final se le conocerá como Fadrique de Luna, para convertirlo en su heredero, ¿no? Bueno, si lo legitima el Papa Luna, aunque haya varios papas y tal, pero pues dentro de, si se consigue esta legitimación, quizás la nobleza aragonesa, pues en general, pues le permita heredar el trono y tal. Una legitimación además que apuntaba a hacerse, parecía que al menos iba a conseguir, otra cosa es los efectos que hubiera tenido, pero que queda cortada a la muerte del propio monarca, Martín el Humano. Una vez que muere, se paraliza todo ahí. Porque es que Martín el Humano también muere poco después. Exactamente. Estamos hablando que la muerte de su hijo Martín el Joven ocurre en 1409, pero Martín el Humano muere en 1410. Al año siguiente. Claro, exactamente. Entonces, todo esto que estamos hablando, estos líos, es en unos meses, Sí, ¿no? y aquí aún hubo una tercera opción para conseguir un heredero. O sea, tener hijos, no, intentar legitimar a su nieto tampoco, porque el rey también había buscado otras alternativas, otorgando, por ejemplo, el cargo de lugarteniente general, ¿no? Este que decimos que solía tener ya una tradición, que solía tener el heredero al trono, ¿no? Pues se lo dio al conde Jaime II de Urriel. Un cargo pues muy importante, pero bueno, tiene bastante oposición, sobre todo en el Reino de Aragón, este Jaime II de Urriel, y de hecho, pues todo esto, si queréis saber más sobre este personaje, os lo contamos os contamos su historia en el episodio 9 de esta quinta temporada, en el que te decimos pues esas posibilidades que tuvo de tocar trono y también la rebelión que protagonizó ya en 1413 después del compromiso de Caspe. Claro, lo importante aquí es que ese título lo solía ostentar tradicionalmente el heredero al trono. Por lo tanto, ¿no? como se lo da este Jaime II de Urriel, pues parece que Martín el Humano lo está señalando en plan, en caso de no tener yo hijos con Margarita de Prades ni legitimar a mi nieto, pues tú puedes ser el siguiente descendiente, ¿no? Claro, digamos que lo que hace es un poco depositar los huevos en varias cestas, ¿no? Sí. A ver cuál... Pero es verdad que, como decíamos, Jaime II de Urriel recibe mucha oposición, sobre todo, como decía, en el Reino Aragonés. Claro. Pues entonces, bueno, pues finalmente, y sin conseguir resolver el problema sucesorio, pues Martín el Humano falleció el 31 de mayo de 1410 a los 54 años. Un cronista llegó a decir que la causa de la muerte fue una mezcla de una fuerte indigestión por haber cenado hasta el hartazgo, que me lo creo, y un ataque de risa que le dio por un chiste que le contó su bufón tras la cena. Hombre, a ver, si fuera así de verdad... A ver, ¿te imaginas? Pero no es la peor muerte que se me ocurre, que te dé un ataque porque te estás ahí en plan que no puedes con tu vida, vas a estar rodando del atracón que te has pegado y del ataque de risa que te entra, pues te da un ataque y te mueres. No, o sea, a mí no me parece tan extraño. O sea, hay muertes absurdas, ¿eh? Hay muertes muy absurdas. Sí. ¿Te imaginas que lo hubieran apodado Martín el Risitas? El Risitas. También hubiera sido gracioso. Pues, estamos aquí riéndonos de una muerte. En fin. Bueno, sí. Realmente esto nos lo cuenta una crónica posterior y, bueno, parece que no tiene mucha veracidad histórica. El tema de lo del bufo, lo del chiste, el descojone del Martín el Humano... Bueno, a saber. Pero hay que contarlo, había que contarlo de Martín el Risitas. Madre mía, en fin.
pongámonos serios. El caso es que Martín el Humano, realmente, fuera de esta broma tonta que acabamos de hacer, Martín el Humano no es un monarca demasiado conocido, más allá de, pues eso, que es el último monarca de los Aragón y tal, pero realmente vemos que fue un monarca muy, muy sensato en lo político, que ha pasado por ser una persona pues que siempre trató de ser lo más justo y mesurado posible en sus decisiones, y cuya gran preocupación realmente de ese reinado de algo más de una década fue sanear la economía, la maltrecha economía de la Hacienda Real, y recuperar también parte de ese patrimonio real que con esa crisis se habían ido vendiendo terrenos, tierras, fortalezas a la nobleza, etcétera, a la burguesía, para conseguir cash, ¿no? Para conseguir dinero. Y eso había descapitalizado ese patrimonio real. Y Martín el Humano intentó recuperar en cierta medida toda esta situación, ¿no? De hecho, dejó, por ejemplo, atrás esos lujos del reinado de su hermano Juan I el Cazador. Bueno, lo que llamaban lujos, ¿no? Esos primeros, al final la corte de la Corona de Aragón era muy tosca, pero igual que la corte de Castilla, etcétera, con respeto si la comparamos con las cortes italianas, las cortes del flamencas, resto de Europa. Bueno, eso ya era una locura, ¿no? En comparación. Sí. Mira, también fue una persona muy culta, un erudito e incansable lector, como muestra, por ejemplo, la biblioteca que llegó a acumular en el Palacio Real de la Aljafería, con cientos de volúmenes en varias lenguas como latín, catalán, aragonés o castellano. Fue un gran amante de la cultura clásica y ávido lector de las obras de Ovidio, Tito Livio, Homero, Suetonio, Virgilio, Salustio y otros muchos. De hecho, eran bastante frecuentes las citas a estas obras en sus discursos públicos, razón por la cual pues acabó teniendo el apelativo del humano, ¿no? Por ser considerado un humanista. Esa es cuando los humanistas casi todavía no estaban a punto de aparecer, o sea. Claro, era una extrañeza en esos momentos, o sea, ser un humanista, ¿no? Bueno, pues ahí está la razón de por qué se le llama el humano, ¿no? Realmente. Bueno, el rey Martín fue enterrado en el monasterio de Poblet y con su muerte sin herederos legítimos, pues al final se puso fin a la Casa de Aragón original, por así decirlo, ¿no? Aquella casa nacida de la unión dinástica de mediados del siglo XII, que nos quedaba ya muy lejos, con el casamiento de Petrolila y Ramón Berenguer, y que unió en una sola línea a la Casa Jimena Aragonesa y a la Casa Condal de Barcelona, creando algo totalmente nuevo, esa Casa de Aragón, ¿no? Claro. Que mantuvo el nombre con los Trastámara, pero lo que hemos dicho al principio. Y bueno, llegaban ya 2 años a la muerte de este Martín el Humano a mediados de 1410, le seguirían unos 2 años sin monarca, en los que, como siempre decimos, siempre sobrevoló en la Corona de Aragón la amenaza de estallar una cruenta y larga guerra civil, aunque finalmente se eligió a un nuevo rey en Caspe de forma diplomática en 1412, entre aquellos candidatos que tenían lazos de sangre. Todos tenían lazos de sangre, no era uno que pasaba por ahí, yo soy un noble, elegidme rey, no, todos estaban emparentados con la Casa de Aragón, con la monarquía aragonesa, por tema de sangre, normalmente por línea femenina, y en el compromiso de Caspe se dilucidó quién tenía más sangre aragonesa, digamos, podríamos decir, ¿no? Siendo elegido ya, como ya todos sabemos, el castellano Fernando I de Trastámara. Y bueno, este fue el reinado de Martín el Joven, de Martín el Humano, que bueno, Martín el Joven también reinó, pero en Sicilia. Sí, así no tocó trono por poco en Aragón, porque falleció antes que su padre, y bueno, provocó pues el final de esto y el comienzo de una nueva etapa. Que aquí ya es cuando nos meteremos, siguiendo esta cronología de monarcas, pues con los Trastámara dentro de poco, bueno, dentro de unos programas, pues tocará ya hablar del primer Trastámara, de Fernando I de Antequera, que tampoco su reinado fue muy largo, fue 3 años y pico, pero bueno, dio para mucho. Fueron 3 años y pico muy, muy intensos. Es un personajazo. Exactamente. Y bueno, hasta aquí llega este episodio, como siempre, que Santiago, nos escuchamos ya en el próximo episodio. Pues aquí nos emplazamos, como decimos siempre, pues, para seguir hablando de cositas históricas aragonesas. Hasta la próxima. Y ya sabéis que, bueno, que esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con el programa. Dejadnos vuestros comentarios en los diferentes canales. Ya sabéis que este programa lo podéis escuchar todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero si no, lo podéis escuchar en podcast en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en esas plataformas que siempre os decimos, que son Spotify, iVoox, Apple Podcast y ahora también en nuestro canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos esas opiniones, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales y entre todos haremos pues que sea más fácil divulgar cada vez más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido, como siempre, a Javier Romualdo y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Preguntan que eres tú para los que te buscan. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Cada uno que busque, que yo no soy menos.
a chicos, se escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.